Cuando sea mayor, voy a dar la vuelta al mundo en barco, exclamó el niño mientras sus manitas se agarraban con fuerza a la espada de madera y apuntaba al techo de la cabaña. Los intentos que estaba haciendo su abuela para meterle en la cama no estaban sirviendo de mucho. Pero para eso tienes que crecer, y necesitamos dormir para acercarnos a la altura de los humanos, cielo. La anciana fue testigo de primera mano de cómo su nieto ignoraba ese comentario, así que intentó utilizar otras estrategias. Además, no querrás acabar como el pobre Durin, ¿verdad? Como si se hubiera activado un resorte, su movido nieto se quedó completamente quieto. Lentamente bajó la espada e inclinó su cabeza, con sus ojos brillando de curiosidad. ¿Durin? ¿Quién es ese? La mediana, ya entrada en años, sonrió para sí. Después se sentó en la cama, como siempre que iba a contar una historia. Su nieto reconoció el gesto y, en trance, dejó el arma de madera en la cama mientras se sentaba. Su abuela aprovechó para apartarla de su alcance con un suave movimiento de manos mientras se aclaraba la garganta. Durin era un enano que, hace mucho tiempo, decidió explorar los mares del territorio. Cuando yo era joven, era un explorador muy reconocido. Una lástima que no se fuera a dormir pronto. Su legado podría haber sido grandioso, narró la abuela. ¿Y eso qué es lo que hacía? Con satisfacción, la anciana comprobó que su nieto ya estaba acurrucado entre las sábanas. Sabía lo que tenía que hacer si quería una buena historia. No sé si debería contártelo, es una historia que da mucho miedo. A lo mejor tus padres me regañan por asustarte. La mujer trataba como podía de ocultar su sonrisa, aunque el brillo de los ojos de su nieto se lo dificultaba. Se tapó la boca con la mano para disimular. Ya soy mayor, no me voy a asustar. Negando con la cabeza y suspirando dramáticamente, la anciana empezó su relato. Lo que te voy a contar pasó hace mucho tiempo, tanto que yo no era una niña pequeña, más o menos de tu edad. Durin era, según lo que decían los que hablaban de él, un loco. Decía que había algo más allá del Asderos y estaba dispuesto a encontrarlo. No le hacíamos caso, creíamos que simplemente eran delirios de alguien que había tomado demasiado derg. Un día reunió a todo Puerto Marea, todo aquel que estaba dispuesto a escucharle más bien, diciendo que tenía algo para demostrar que nos equivocábamos. Nos llevó de la plaza al puerto, contándonos sus planes. Decía que, si quería recorrer el mundo, tenía que atravesar el estrecho del ocaso, y que para eso necesitaba proteger un barco entero de las bestias que estaban allí. Nos contó que para eso había tenido que comprar gestario, un material muy difícil de encontrar, y al escuchar esto, algunas de las personas que estaban empezando a ir se marcharon, tachándole de lunático. Creyeron que estaba mintiendo. ¿Cómo iba alguien que trabajaba como un simple pescador llegar a conseguir esas piedras, que solamente podían llevar los miembros de las altas esferas? Sin embargo, estaba diciendo la verdad. Nos enseñó con orgullo un humilde navío con espacio para apenas una persona y provisiones para unas 2 semanas en alta mar, pero en el que destacaba una sirena de oro con 2 grandes ojos rojos. ¿Cómo había conseguido ese enano chiflado el gestario? Solo Lastir lo sabía. Se marchó poco después de ese día, sin darle importancia al revuelo que montó. Cuando lo hizo, recuerdo que la gente empezó a cambiar su forma de verle, y se empezaron a creer dos posibles finales para Durin. Había gente que creía que nunca iba a volver, que el mar lo iba a apresar. Otros, por otro lado, empezábamos a pensar que realmente tenía razón, que en verdad no se trataba simplemente de un loco. Por las tardes, yo solía jugar con mis amigos en el puerto. Nos gustaba chincharnos, jugar a que éramos pescadores que competían por imaginarse el pez más grande. Ifer solía ganar, así que le prohibíamos que se imaginara peces más grandes que una casa, porque sabía que el barco en el que estaba se hundiera. Un día, recuerdo que iba ganando yo, vimos un barco aparecer por el horizonte. No era raro que esto sucediera, pero aquel tenía algo que nos extrañó a todos. Brillaba. Y en su mascarón refulgían como 2 soles 2 esferas rojas. Durin había regresado, y había algo en él que había cambiado. Una vez más, intentó reunir a todo aquel que estuviera dispuesto a escucharle para contarle lo que había visto, y esta vez se encontró con que todos queríamos saber qué era lo que tenía que decirnos. Empezó contándonos sobre el estrecho del ocaso, sobre los increíbles monstruos que había allí, animales horribles con grandes garras que intentaban atacarte. Decía que, incluso con el gestario protegiéndole, había temido que llegasen a alcanzarle. Nos dijo que, si eso hubiera pasado, no habría podido regresar jamás. Su nieto empezó a revolverse entre las mantas, nervioso, haciendo que la anciana Dana se empezase a arrepentir. Había sido demasiado descriptiva. No quería tampoco que tuviera pesadillas por su culpa. Sus manos, decoradas con arrugas, le revolvieron el pelo con ademán protector, intentando tranquilizarlo. ¿Quieres que deje de contarte la historia? Puedo contártela otra noche. Urik negó, decidido. Su pequeño ceño se frunció con determinación. Quiero saber qué más encontró Durin, abuela. Con aquella afirmación, la mujer siguió narrando, intentando tener más cuidado en lo que le contaba a su nieto.
Siguió contándonos sobre espíritus que había visto. Eran pequeñas llamas que trataban de guiar a todo el que lo viera a una zona determinada. Cuando se acercó poco a poco, pudo ver que no debía hacer caso a esas pequeñas bolas de fuego, porque conducían a los barcos y animales a las guaridas de unos animales más grandes. Estas criaturas se dedicaban a cazar todo lo que estuviera a su alcance. Durin describió mucho estos animales, puesto que le impresionaron mucho. Eran similares a las ranas, pero de gran tamaño. Tenían la piel marrón y, si no prestabas atención, podrían parecer rocas. Incluso teniendo en cuenta lo peligrosas que eran estas criaturas, Durin parecía adorarlas, aunque a día de hoy no sé muy bien por qué. Aquel enano loco nunca llegó a ponerles nombre, aunque con el paso del tiempo la gente empezó a llamar a los espíritus almas de sol y a los monstruos más grandes tragabobos. Esos bichos me suenan, he oído hablar de ellos. ¿Sí? ¿Y eso, cariño? Preguntó Dana, con curiosidad. La profe los puso como ejemplo de animales que podían ser amigos, se ayudan unos a otros. Las almas de sol consiguen energía y los tragabobos se alimentan. Lo llamó Simbisias. Como respuesta, su abuela se sorprendió, haciendo que el niño se sintiera orgulloso de lo mucho que sabía. Finalmente, Durin nos habló de un peñasco donde había una mujer, o algo con forma de una. Se refirió a ella como la Dama de la Niebla. Nos contó que conversó con ella, que se hicieron cercanos, y que le dijo que, si quería seguir viéndola, tenía que echar una moneda al mar antes de zarpar. Tras esta primera expedición, Durin se dio por satisfecho y dejó de intentar dar la vuelta al mundo, pero no por ello se alejó del mar. Cada poco tiempo volvía a las aguas, echando siempre una moneda, para ver una vez más a la Dama de la Niebla. Aunque nunca había llegado a decirlo, era un secreto a voces. Todos en Puerto Marea lo sabíamos. Durin se había enamorado de ella. ¡Puaj! Exclamó su nieto, haciendo una mueca demasiado exagerada. ¡Jolín, abuela! Ya te llegará a ti. Ya verás como cuando eso pase no dirás lo mismo, contestó ella, riendo divertida. No, nunca me va a pasar. Dana cerró los ojos unos segundos para descansar, y, cuando ya pudo dejar de reírse, siguió narrando su historia. Un día, Durin se decidió proponerle matrimonio a su amada, y pensó que la forma más espectacular de hacerlo era llevándole el anillo más bonito que encontró jamás. Hizo todos los preparativos, ahorrando todo lo que pudo, trabajando sin dormir y haciendo dietas para conseguir todo el dinero posible. Y solo paró cuando tuvo entre sus manos el anillo. Delicada plata con una pequeña perla de la sirita, porque era del mismo color que su pelo. Durin estuvo toda la noche sin dormir, intentando ver cómo hacer su proposición, y al día siguiente se levantó y salió de casa antes de que el ardiente apareciera, zarpando hacia el norte con él empezando a salir. Sin embargo, la falta de sueño hizo que tuviera un error tonto. No echó una moneda al mar, indicando a su amada que iba de camino. ¿Qué le pasó a Durin?, preguntó Urik, agarrando la almohada expectante. Volvió a casa cuando se dio cuenta y volvió a partir, ¿no? No lo sabemos. Su abuela negó con la cabeza con suavidad, pero no le volvimos a ver. Los días siguientes, sin embargo, hubo mucha niebla. Algunos creen que la Dama de la Niebla se enfadó con él por ir sin avisar, y creó la niebla para hacerle encallar. Yo prefiero creer que aceptó, y la niebla fue una forma de sellar su amor. En cuanto terminó de contar la historia, la anciana pudo ver cómo su nieto la miraba extrañado. Si ella creía que la historia había tenido un final feliz, ¿por qué le estaba mandando a dormir? Antes de que su nieto le preguntara esto, ella respondió: Lo que pasa, hijo, es que tienes que dormir. O si no, cuando estés viajando por el mundo, podrás equivocarte y por eso perderte. O peor aún, añadió, ahora con un tono más bromista, podrías acabar casado con un espíritu. Abuela, jo, qué asco. Su nieto se quejó, fingiendo una arcada y apagando de un soplido la vela. Una victoria más para la abuela.